Todo está dispuesto. Jaca tiene ya su catedral y será mi hermano el infante García quien está llamado a convertirse en el primer obispo de Jaca, título que le otorgo yo desde este instante, aboliendo los viejos títulos de obispo de Aragón y obispo de Sasabe, que son los que empleara mi padre en tiempos pretéritos cuando decidió aceptar al obispo de Sasabe allá enfrente, en la vieja iglesia de San Pedro. Soy rey por la gracia de Dios y por eso escojo a mi hermano García como obispo. Pero, ¿cómo podía imaginar yo que sería mi propio hermano, sangre de mi sangre, quien acabaría traicionándome después de heredar el trono de Jaca? Cuando heredé el trono de Navarra decidí igualmente nombrarlo obispo de Pamplona. Allí es donde él empezó a acumular más y más poder. Al principio, en nuestra infancia, fuimos buenos hermanos, nos quisimos, nos apoyamos, yo le protegía. Y en los comienzos de este reino, él estuvo trabajando conmigo, codo con codo. Él es quien dictó las primeras normas que rigieron a los canónicos que habitaron en esta catedral de Jaca. Él es también el que impulsó la creación de la Casa de la Pobreza. Poco a poco, tanto poder y tanta riqueza acabaron cegándolo. Dicen que me oyeron amenazarlo con arrancarle los ojos de la cara. Eso fue en la fortaleza del Sol. Y es cierto, aunque para entonces nuestra relación ya se había enfriado mucho, sobre todo después de saber que me estaba traicionando con el bastardo de nuestro primo, Alfonso VI, rey de Castilla, el cual, en pago a aquella traición, le habría brindado el obispado de Toledo. Pues bien, debes de saber que por su causa y por su culpa perdimos los honores de Bielsa y Alquézar. También es cierto que hubo un encuentro que propició nuestro primo Alfonso VI. Fue a las afueras de Zaragoza, al lado de sus murallas y en su campamento. Allí acudió mi hermano García, obispo de Jaca, y también yo. En aquel encuentro fingí acatar sus pretensiones, someterme a sus voluntades. Pero en realidad aquello no fue más que una pantomima, porque os aseguro que ni por un solo instante se me ocurrió nunca cumplir la palabra dada. Concluida aquella reunión, yo reemprendí mi viaje a Boda de Isabel y mi hermano García decidió regresar a Jaca, aunque ese mismo día se sintió mal en las tierras de Ayerbe y después moriría en Anzani, en una muerte poco clara, de la cual se intentó echarme a mí la culpa, pero os aseguro que nunca nadie pudo demostrar nada. La catedral de Jaca, una obra tan fascinante como imposible, a ojos de aquellos jaqueses que hace casi 1000 años contemplaron atónitos como piedra, sillar, se iba elevando su colosal esqueleto de piedra. ¿Cómo iban a poder imaginar aquellas gentes del siglo XI que esta catedral acabaría convirtiéndose en uno de los monumentos cumbres del arte románico de todos los tiempos? Y no solamente en eso, sino también en un referente imprescindible para comprender una de las rutas más importantes de la historia de la humanidad, la milenaria ruta del Camino de Santiago. Y sí, fue mi padre quien designó la villa de Jaca, y os preguntaréis el por qué. Muy sencillo, por su especial emplazamiento. Deberíais de haber visto cómo en poco tiempo se convirtió en un centro para la cultura impresionante, que se vio además naturalmente enriquecido por los cientos, por los miles de peregrinos que venían siguiendo las estrellas
del Camino de Santiago. La influencia de Jaca fue creciendo, cada vez fue más notoria, y a partir de un momento, todas las catedrales e iglesias que comenzaron a construirse a ambos lados de los Pirineos recogían en sus muros labrados de piedra esa influencia, la influencia de Jaca con el ajedrezado jaqués, y los canteros en sus canterías y en sus patios empezaron a esculpir, a labrar los crismones a imagen y semejanza del crismón trinitario que ha coronado vuestras cabezas cuando habéis entrado, enigmático y hermoso, el principio y el fin. Y sí, él fue quien empezó la construcción de aquella catedral, pero yo fui quien el año 1077 le di el espaldarazo definitivo, convirtiéndome en Alfonso, en Sancho, primero de Aragón y quinto de Castilla. Yo conseguí para Jaca el título de ciudad y lo doté igualmente de unos fueros tan novedosos que comenzaron a atraer a cientos y cientos de pobladores que querían vivir en la ciudad de Jaca. Tanto es así que, llegado un momento, no cupieron dentro y tuvieron que salir a las afueras y fundaron el barrio, el famoso barrio del Burnao. Aquel fuero, por primera vez en la historia de la humanidad, regulaba cuestiones tan importantes como la obligatoriedad de tener que alimentar a los reos una vez que estuvieran en prisión, porque si no, al tercer día quedarían en libertad. Daba igual que fueran musulmanes o sarracenos, eran seres humanos y tenían derecho a comer. Y en los siglos venideros, no pocos investigadores han de hacer coincidir la construcción de esta catedral con la llegada a las montañas de Jaca de la reliquia de reliquias, el Santo Grial, que, como bien sabéis, durmió en las montañas de Jaca, en Bailo, en Yebra, Siresa, Sasabe, en San Juan de la Peña, donde se le añadió el astil y las piedras preciosas. Allí permaneció durante siglos, hasta que fue reclamado por Martín el Humano, que oyó hablar de sus propiedades milagrosas y con su sola presencia era capaz de sanar enfermedades, y lo reclamó llevándoselo al oratorio de la Aljafería, antes de que descansara ya para siempre en la Catedral de Valencia. Dijeron que tras la muerte de mi primera esposa Isabel de Urgel, yo había partido a Roma roto de dolor, lleno de desconsuelo, en búsqueda de ayuda de su santidad el Papa. Pero eso debéis de saber que no es cierto. Otra mentira más que la historia se encargará de demostrar, por una sencilla razón. Mi mujer, Isabel de Urgel, estaba viva, como así lo atestiguan documentos hallados 25 años después, en el cual ella todavía sigue utilizando el título de Regina Aragonensis. No, veréis, la razón de mi viaje a Roma fue otra, muy diferente. Yo no estaba pasando precisamente una buena época. Me sentía acosado por los condados catalanes, por Urgel. Tenía en mi contra Aragón, Sobrarbe, Ribagorces, y por si eso fuera poco, mi cuñado Alfonso VI ninguneándome continuamente. Yo fui a Roma a buscar la protección y el apoyo del Papa, a convertirme en su vasallo, y por la providencia divina y la intervención del Santo Padre se cruzó en mi vida Felicia de Roussy, una hermosa y culta mujer nieta del rey de Francia, con la cual además contraje matrimonio por indicación del Santo Padre. Pero no nos engañemos, porque en aquel pacto matrimonial también él salió enormemente beneficiado, puesto que Felicia era la hermana de Ebro de Roussy, uno de los mandamases de los ejércitos papales. Felicia me dio 3 hijos, Fernando, Alfonso y Ramiro. ¿Quién había dicho que tenía que ser mi hijo Pedro, mi primogénito? Aunque después el destino arrancó a Fernando, nuestro hijo mayor, lo arrancó por culpa de la tuberculosis. Pero yo para entonces ya tenía el apoyo, la protección del Papa. ¿Qué más podía pedir? Aunque también debo aseguraros que aquella protección, aquel vasallaje del Papa no me salió gratis. Pero no me importó.
Veréis, mi reinado, al contrario que el de mi padre, fue un reinado opulento y cargado de riqueza, riqueza que obtuve de los altos peajes, de las parias y los tributos que cobrábamos a los mercaderes musulmanes y europeos que atravesaban nuestras tierras comerciando con telas, esclavos, tinajas y quincallas. De igual manera, acaté la voluntad del Papa Gregorio VII de aplicar en mi reino la reforma gregoriana. Y también decidí fundar el obispado de Jaca, aunque para esto no le pedí permiso. Lo creé por mi real y personal voluntad. Bajé a mi hermano García del monasterio de San Juan de la Peña y lo ordené obispo. No tardaron muchos meses en llegar una misiva de Roma en la cual el Papa, contrariado, afeaba mi decisión diciéndome que cómo me había atrevido a ordenar a mi hermano obispo sabiendo de la existencia del obispo de Sassari. Es entonces cuando tomé una decisión y al día siguiente encerré de por vida al obispo de Sassari, un hombre enfermo, vicioso y poco virtuoso. Decidí encerrarlo para siempre en el monasterio de San Juan de la Peña. En esta ocasión la misiva tardó 6 meses en volver, en la cual el Papa, y de manera mucho más exaltada, afeaba mi decisión, recordándome que mi piadosísimo padre, el rey Ramiro, jamás se habría atrevido a tomar tal decisión. Nada que no pudiera solucionar con 500 mancusos de oro, que curiosamente le hicieron olvidar para siempre la decisión que yo había tomado. Yo entonces ya tenía poder, autoridad y riqueza para hacer lo que me viniera en gana. ¿Acaso no lo comprendéis? Soy rey de Aragón y heredero del trono de Pamplona, uno de los linajes más poderosos. Dios me ha elegido para expulsar a los infieles de estas tierras. Soy el elegido, el escogido, el protegido, el enviado. Mandé construir esta catedral para que vosotros, que sois mis leales súbditos, podáis contemplarme. Este es mi espacio y desde aquí pienso gobernar mi reino. Y lo haré a imagen y semejanza de los grandes reyes sacerdotes de la historia, de David, Salomón. Y cada miércoles de ceniza he de vestir una pobre túnica de tela de saco. Y en prueba de humildad vendré de rodillas por este pasillo para que podáis contemplarme. Lo haré acompañado de mi corte. Ocuparé mi sitial aquí, en el centro del altar mayor, porque desde aquí es donde pienso gobernar mi reino y a sus 2000 súbditos. Concluida la liturgia, abandonaremos otra vez esta catedral y me retiraré por espacio de 40 días al monasterio de San Juan de la Peña, en oración, penitencia y ayuno. Y cada día al atardecer he de asomarme a los soportales del monasterio para socorrer a los pobres y menesterosos de este reino, aun con la oposición de mi ayo, Sancho Galíndez, por los tumultos que ahí se organizan. Y no lo olvidéis nunca. Aun cuanto pasen cientos, miles de años, mi espíritu y mi esencia permanecerán entre estas piedras como testigo de lo que aquí sucedió y de lo que sucederá.